Hola a todos. Vamos a hablar de un tema que pienso que es interesante, que es el tratamiento médico de los aneurismas de aorta torácica y aprovecharemos para discutir también las indicaciones de tratamiento quirúrgico con las nuevas guías y con algunos trabajos que han salido publicados recientemente. Bueno, sabéis todos muy bien de que aparte de los beta bloqueantes, que ha sido uno de los fármacos que se han validado de una forma, pues con un ensayo clínico, pues tenemos otro, porque disminuyen la presión arterial y por lo tanto mejora el estrés de pared. Existen otro tipo de fármacos que tienen un componente intrínseco biológico, o así se ha demostrado en animales, sobre todo en ratones, y donde podemos ver que pues a partir de mutaciones de la fibrilina, por ejemplo en el marfan, pues se comprobó el importante beneficio de los ARA2, esencialmente el tratamiento con los sartán, donde se evidenció el importante beneficio que podía tener en ratones. Tengamos en cuenta de que las dosis que se les daba a los ratones pues eran como 8 veces las dosis permitidas para el humano y que se les estaba dando a los ratones ya en fase a los primeros días de vida, cosa que no corresponde nada al humano, con lo cual pues esto generó mucha expectación, pero después como ya veréis, pues los resultados han sido menos alentadores como eran los estudios iniciales. También eh, se ha valorado la utilización de los IECAS, pero hoy día han quedado desplazados por los ARA2 y también pues la doxiciclina, esencialmente por las bloqueos que puede generar a nivel de las metaloproteinasas, esencialmente este efecto antiinflamatorio eh, influye mucho en aorta abdominal, es más cuestionable en aorta torácica, pero hay algunos estudios que lo evidencian. También han salido estudios que casi todos con perfil retrospectivo sugieren que pueda tener un papel las estatinas, pero la verdad sea dicha que nos centramos mucho en el papel hemodinámico de los beta bloqueantes o el papel biológico de los ARA2, los sartán, en principio, pues también ibersartán, otros fármacos. Bueno, este es el ensayo clínico que evidenció pues que realmente ya es un ensayo que tiene sus años, es de 1994, la serie no era muy extensa, estábamos hablando de 32 contra 38 pacientes, pero la cuestión es que con este ensayo clínico pues lo que se evidenció era que teníamos una dilatación de la aorta más amortiguada claramente en los pacientes que llevaban tratamiento con betabloqueantes y por otra parte que el rango de complicaciones que tenían estos pacientes era inferior en los que recibían tratamiento de betabloqueantes, es decir, llegaban más tarde a la indicación de cirugía, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues bueno, pues aquí este trabajo se asumió como una verdadera prueba del papel importante de los betabloqueantes, pero con todas las limitaciones que ya os he dicho. Es un trabajo que quizás se publicó por ser pionero, pero es muy enfoque preliminar, con una serie corta y de alguna forma pues no había un control exacto de lo que estaban tomando pacientes con grupos control, etcétera, etcétera. Bueno, posteriormente, a través de los estudios que se han realizado, sobre todo del grupo de Dr. Dietz, sobre el, el efecto de los sartán en los ratones en los que se ha generado la mutación Marfan, donde había un déficit de fibrilina y un exceso de señalización del TGF-beta, pues pudo evidenciar, y aquí realmente se ve claramente cómo mantiene el losartán la misma
tamaño que el grupo placebo de la pared de la aorta, a diferencia de la desestructuración que hay cuando realmente en los pacientes hay una mutación de la fibrilina, o en los pacientes que se les da tratamiento con mutación de fibrilina se les da propanolol, en cambio con los sartán se mantenía. Esto realmente es tan espectacular que condicionó pues que nos moviéramos rápido a iniciar este tipo de fármacos a los pacientes con Marfan, y han habido varios ensayos. Quizás el primero que salió y tuvo su impacto también fue el grupo de Ámsterdam, el doctor Groening, con el COMPER. También se demostró que había una disminución en 3 años. Todos los estudios más o menos que se han realizado tienen 3 años de seguimiento, probablemente porque es la financiación que se da, y puede ser una crítica porque son 3 años es poco. Pero bueno, evidenció que los sartán dilataba menos la aorta que el grupo control, claramente, con resultados que fueron significativos, con lo cual pues confirmó las expectativas que se habían generado por el doctor Dietz, y pues de alguna forma pues favoreció el hecho de que se diera por sentado de que probablemente el losartán era un fármaco que era útil. El mismo grupo a largo plazo no ha evidenciado solo una mejoría en la menor dilatación de la aorta, sino que también ha comprobado cómo realmente hay una menor incidencia de complicaciones, de eventos libres de complicaciones, o sea, supervivencia libre de complicaciones en el grupo tratado con losartán respecto al grupo control, considerando complicaciones pues a la disección de aorta, que podéis ver aquí que es de un 4% y en el control un 14%, o la mortalidad que es 0 en el grupo losartán, un 6%, total pues tenemos 19 contra 33%. Obviamente, pues esto confirma un poco las expectativas también ya más a largo plazo. El seguimiento de este estudio fue de 8 años y por lo tanto va a favor de que pueda tener un papel importante el tratamiento con losartán. Entre medio salieron resultados dispares, y este estudio tiene la importancia que son más extenso del que se han publicado. Tenemos casi 600 pacientes con jóvenes que eran niños o adolescentes, el grupo de Estados Unidos con el grupo de LACRO, y realmente pues no demostró un beneficio de tratamiento de losartán comparándolo con atenolol. Es decir, en el estudio COMPER comparaba losartán con o nada o la dosis de atenolol que estaban tomando los pacientes antes. Simplemente daba tratamiento con losartán y comparaba con el resto de pacientes. Aquí no, aquí es una comparación en un ensayo donde se randomizan a atenolol versus losartán. Y pues el estudio no evidencia una mejoría importante, y es un estudio muy extenso, también de 3 años, pero si hay algo, hay una tendencia aquí, quizás que el losartán no va tan bien como el atenolol en los niños. No es significativo, por lo tanto no podemos decir nada, pero hay una tendencia en el azul a mayor número de complicaciones respecto al grupo tratado con el atenolol. Por lo tanto, entramos ya en una controversia. Bueno, nosotros en España, a través del grupo de Alberto Forteza en Madrid y nuestro grupo en Vallebrón, pues también participamos en un estudio donde incluimos en los 220 pacientes, incluimos el tratamiento también de forma randomizada en atenolol versus losartán. Había un subgrupo de pacientes reducido que tenían menos de 18 años, pero no llegaba a ser más de un 10% o 15% de la población, la mayoría eran adultos. Y tampoco encontramos un cambio significativo. La diferencia en nuestro estudio, a diferencia del ACRO de Estados Unidos,
es que lo hizo, o ellos lo hicieron valorándolo con eco. Nosotros lo hicimos con resonancia magnética, con toda la máxima exactitud de la resonancia respecto a la eco. Y no encontramos una diferencia significativa en el diámetro de la aorta. Fue aumentando de forma bastante parecida en el atenolol y en el losartán. Y igualmente aquí en la aorta ascendente, tanto en la raíz como en la aorta ascendente. Sí que notamos en nuestro estudio que los pacientes con losartán tenían una mayor disminución de la presión arterial sistólica respecto al atenolol, pero no encontramos diferencias, posiblemente pues porque el estudio era corto para los cambios que se podían esperar y necesitaríamos pues añadir una serie 2 o 3 veces mayor. Nosotros también, y la doctora Gisela Teixidó de nuestro grupo, pues hizo el seguimiento, valoramos cuál fue el seguimiento, la progresión de complicaciones o no en los pacientes que habían estado randomizados a losartán o atenolol, que seguían el tratamiento. Podemos ver que aquí ya se nos ha caído casi la mitad de la serie, tenemos alrededor de 130 pacientes, pero vemos que tampoco hay una diferencia significativa. Quizás una tendencia, podríamos decir, a que haya menos complicaciones con el grupo con losartán, pero absolutamente nada significativo, lo cual no podemos decir nada. Es decir, que tenemos el COMPARE, que evidencia a corto plazo una disminución de diámetro y a largo plazo una mejoría en el número de complicaciones, y tenemos el trial americano y el estudio nuestro en España, el LOAD, que no lo evidencia, y eso que lo hemos hecho con resonancia magnética y el seguimiento clínico mismo, ¿no? Después hay otro estudio, el estudio francés multicéntrico, este con eco, donde tampoco evidencian diferencias significativas con la progresión de la dilatación con atenolol versus placebo. Claro, en este grupo también el placebo puede ser que algunos estén beta bloqueados, que otros no lo estén. Es decir, era añadir losartán a lo que estaba tomando el paciente o seguirlos por igual. Y entonces ahí no hay una diferencia significativa. También llamativamente el grupo con losartán, bueno, llamativamente o no, tuvieron una disminución de la presión arterial, tanto ellos sistólica como diastólica. Nosotros solo lo vimos en la sistólica, que esto puede tener alguna influencia. Bueno, y ya finalmente el trabajo que quizás ha tenido más impacto es el estudio publicado en el Lancet del iversartán. El iversartán, pues también a doble ciego, con placebo y controlado de forma randomizado, evidenció de que, bueno, pues iba mejor que el placebo en la gran mayoría de situaciones, y globalmente había una mejor evolución para los pacientes, afectando tanto en la dilatación de la aorta, y esto pues, bueno, la comparación era de raíz de 0,53 de crecimiento en los 3 años respecto a 0,74 en el grupo placebo, y por lo tanto fue una diferencia que alcanzó significación estadística. No hubo diferencias en 3 años de seguimiento clínico, porque necesitamos probablemente 8 o 10 años para ver si esto se traslada a seguimiento clínico, como habíamos hecho en el COMPARE o en el LOAD nosotros. Pero este dato es importante. También ellos encontraron de que el grupo tratado con iversartán pues presentaba una disminución de la presión sistólica en comparación con el grupo placebo, que no estaba tratado con iversartán. Algunos estaban con beta bloqueados, con otros fármacos o con nada, pero a los que se le añadió iversartán respecto a los que no, una dosis de 150 o 300, pues presentaron una disminución de la presión arterial, y puede ser que esto también pueda influir o no en los resultados publicados. Bueno, así tenemos un poco el resumen de todos los trabajos que se han publicado, o alguno que aún no se ha publicado pero se ha comentado, pues donde podemos ver que hay algunos estudios que son extensos, que no evidencian diferencias significativas,
Y hay tres estudios, uno es el COMPARE, el otro es el irbesartán, el EMS, que hemos comentado, que también encuentra diferencias significativas, y un estudio muy reducido de Taiwán, que también encuentra diferencias significativas. Pero tenemos el estudio con más de 600 casos que no encuentra ninguna diferencia. El sartán francés, que tampoco encuentra diferencia, nuestro grupo, que tampoco en España, que tampoco encontramos diferencia, el grupo de Gante con una serie reducida tampoco encuentra diferencias. Por lo tanto, estamos un poco ante la duda. ¿Qué puede haber influido? Bueno, puede haber influido que probablemente los cambios no son exagerados. Puede ser que las series cortas con ecocardiografía tampoco sea suficiente finos y necesitamos estudios más a largo plazo. Aquí ha salido publicado en el Lancet un metaanálisis de todos estos estudios que les he comentado previamente. Aquí comparan los ARA2 con el control y ven que realmente, pues cuando miran el cambio con el Z-score, pues casi protege el 50% de crecimiento del Z-score, porque utilizan el Z-score porque hay niños y entonces valores absolutos puede ser un poco más lioso. He utilizado el Z-score y no el valor diámetro absoluto. Que el efecto de los betabloqueantes en el metaanálisis implica pues más o menos lo mismo que los ARA2. Por lo tanto, pues no es que haya superioridad de una cosa respecto a la otra, sino que parece que los dos tienen un efecto muy parecido. Y que cuando intentan analizar la combinación de ARA2 y betabloqueantes, parece que tiene un efecto aditivo y que funciona mejor. Y aquí lo tienen dividido entre ARA2 versus control y ARA2 versus betabloqueantes. Y podemos ver que ARA2 versus control hay una tendencia en favor de los ARA2 y ARA2 versus betabloqueantes no hay una diferencia significativa, sino que parece que sale lo mismo. Bueno, es muy complicado extrapolar desde los ratones al humano, es muy complicado también por las dosis y por todo, ¿no? Y por la edad, por todo. También diferenciar en este tipo de fármacos si hay un efecto mecánico sobre el estrés de pared o hay un efecto biológico, aunque hay toda una serie de argumentario a favor del efecto biológico, no es definitivo que no influya también el efecto de la bajada de la presión arterial. Por lo tanto, aquí podemos ver muy bien que las presiones arteriales, dependiendo de los diámetros, pues cambian totalmente el estrés de pared. Fijaros aquí con un diámetro de 50 el cambio que hay entre tener una presión a 10 o una presión a 20 de sistólica. Es decir, que seguro que hay una influencia en todo esto, pero aunque hayamos hecho holters de presión y tal, los resultados hay una tendencia a que bajan más los ARA2, el losartán y irbesartán, la presión arterial sistólica respecto a los betabloqueantes, pero no podemos demostrar que los que respondan o dilaten menos tengan la presión que les haya bajado más. Esto no se ha podido demostrar. Por lo tanto, pues un poco la sensación de que estamos cargados de ilusiones, pero aún a pesar del metaanálisis, pues tenemos dudas. Es posible que tengamos que aclarar si el efecto es a cualquier edad, a cualquier diámetro, a cualquier dosis, a dosis máximas hasta dónde, sobre efecto sobre presión arterial. Por lo tanto, en esta parte termino el dibujo de que realmente pues uno que está en una isla ve una barca y dice, pues salvado, aquí estoy, y el que está en la barca dice, tierra, aquí estoy, pero probablemente hay un componente también de ilusión que debemos de acabar de afinar en los próximos años para sentar las indicaciones de una forma absoluta. Ahora parece que puede ser que los losartán y atenolol tengan un efecto parecido y también que quizás en algunos pacientes de alto riesgo que progresan rápidamente, la asociación de los dos puede funcionar mejor.